Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un nuevo live con otra gran invitada del mundo del doblaje, así que no se la pueden perder desde México a Chile. Y un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Ahora le voy a mandar la invitación a Connie para que se conecte y podamos empezar el live. Hola Alejandra, Víctor, ¿cómo estás? Mm. Bueno, mientras esperamos a que se conecte Connie, vamos a dar los auspicios correspondientes. En esta ocasión nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad infinita de beneficios que puedes obtener. ¿Sabes dónde encontrar toda la información? En www.sidarte.cl. También está con nosotros Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si tu sueño es ser actor profesional, actor de tablas, actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más, cumple tu sueño y busca la información en Instagram, @actores.3. También los invito a seguir La Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad de actores y actrices que ayuda a que nosotros los actores tengamos empleos en el área audiovisual. Así que si eres actor o actriz, acércate a La Casa del Actor. ¿Dónde puedes encontrar eso? En @la casa del actor guión bajo. Y ahí encontrarás toda la información. Aquí entró Connie, así que la vamos a dejar entrar. Y a continuación lo siguiente. Hola Connie, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, déjame mejorar la luz porque no pensaba entrar por el celular y ahorita me di cuenta que no podía por otro lado. Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, contento porque por fin pudimos eh, conectarnos. Sí, por fin, listo. A ver si ahí mejora un poquito la luz. Sí, ya Claro está. que sí. ¿Estás? Connie, voy a terminar de dar los auspicios correspondientes y empezamos la entrevista, ¿te parece? Perfecto. Bueno, también está con nosotros, aparte de la Casa del Actor, y está Versátil Full Tracks. Versátil Full Track es la mejor comida rápida que puedes obtener en la localidad de Talca. Así que si quieren saber más detalles, los invito a buscar el Versátil Full Track en Instagram. Y bueno, Connie, si andas por Chile y pasas por la localidad de Talca, hay unos ricos hot dogs que no te puedes perder. Así que ahí te la dejo. Maravilloso, gracias. También está con nosotros la Claqueta CL. La Claqueta CL son talleres de actuación frente a cámara dirigido por Claudia Aravena. Es coach de actores y actrices del canal Mega. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir la Claqueta CL. También está con nosotros eh, Fabulosamente Guapa. Me preguntarás qué es Fabulosamente Guapa. Fabulosamente Guapa es un Instagram donde venden artículos de belleza, exfoliante, maquillaje, cremas, entre otras. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir Fabulosamente Guapa. También está con nosotros Gym Pionono. Gym Pionono es uno de los mejores gimnasios donde puedes tener un personal trainer personalizado. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir Jim Pionono en Instagram y te vas a enterar de todo, de todo, de todo. También está con nosotros Amores Vestido de Fiesta. Amores Vestido de Fiesta es una boutique excelente para tener un vestido de fiesta para bautizos, matrimonios, entre otros. Así que si quieres saber más detalles, los invito a seguir Amores Vestidos de Fiesta en Instagram. Y ahí estará toda la información, la locación de donde está y hacen envío para todo Chile. Así que no te quedes fuera. Bueno, Connie, te doy la bienvenida al live. Al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten.
digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Connie Madera, soy actriz, locutora, actriz de doblaje, directora de doblaje. Soy de México y vivo acá desde que nací y yo creo que aquí me quedaré. Me encanta mi país. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Connie. Connie, mira, antes de comenzar el live, bueno, ya lo hemos comenzado, no puedo dejar de avisarte que Víctor Latorre es un ilustrador de Perú que hace ilustraciones a actores y actrices de doblaje. Así que para que estés atenta de su, porque te hizo un dibujito, también te lo voy a hacer llegar a tu Instagram porque me lo mandó y me dijo, mándaselo a Connie porque es fanático, re fanático de sus trabajos, así que te hizo una Perfecto. ilustración. Lo voy a buscar al rato entre mis mensajes. Me tardo siempre siglos en revisar los mensajes, pero tarde o temprano los reviso. Muchísimas gracias, Víctor. Y también está su canal de Facebook, donde también publica sus ilustraciones, así que ahí también te las voy a hacer llegar una vez que terminemos el live. Perfecto, gracias. Connie, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actriz? ¿Y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque digamos las cosas como son, tanto como México como acá en Chile, está muy poco valorado el tema de ser artista. En todo Latinoamérica es así, pero vamos a ser súper honestos. En mi caso, yo tuve la fortuna enorme de que mi mamá es actriz. Mi mamá es actriz, es locutora y a ella yo creo que fue a la que en realidad le costó trabajo que se aceptara porque eran además otros tiempos. Pero yo soy la última de 10 hijos que tuvo ella. Y Ay, entonces, la verdad es que yo ya la tuve muy, muy fácil. Cuando yo era, desde que nací, me andaba llevando para acá y para allá a sus llamados porque éramos muchísimos, entonces siempre jalaba con los más pequeñitos y ya al final nada más éramos mi hermano Adolfo y yo, los más chicos. La acompañábamos a grabaciones todo el tiempo. Y en una de las grabaciones en la que la acompañamos estaban esperando a una actriz conocidísima, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, para que híjole. llegara a grabar las voces de dos niños en un comercial de radio. Y no llegó y no llegaba y afuera llovía. No era una época en la que existieran los celulares. No había forma, bueno, se podía haber detenido en una esquina si es que iba manejando y pararse, hablar por teléfono, pero estaba lloviendo. Era un día complicadísimo. Y se les acababa el tiempo para grabar el comercial y entonces le preguntaron a mi mamá, oye, ¿tus hijos no querrán grabar? Porque justo viene a grabar voz de niño y niña. Pues nos preguntó, nosotros queríamos los dos, muy emocionados. Nos tuvimos que aprender de memoria el texto porque todavía no sabíamos leer. Yo tenía 3 años. Y así fue que grabé mi primer comercial. Después, pues las voces fueron como muy frescas, muy bien recibidas porque sonaban a niños reales y nos siguieron llamando para muchísimas cosas más. Después empezamos a hacer doblaje, después hicimos televisión educativa y muchísimas cosas que mi mamá nos fue acompañando en cada pasito. Por supuesto, viene luego la etapa de adolescencia, en donde hay que elegir a qué te vas a dedicar, porque eso estaba padrísimo, pero era como totalmente aparte de la escuela y de lo que teníamos que hacer. Y yo me acuerdo que cuando tuve que decidir a qué dedicarme, ya no tenía la menor duda. Yo quería ser actriz, estudié actuación, después estudié periodismo y me quedé en esto para siempre. Mi papá, en cambio, era abogado, pero, pero no, nunca se opuso, nunca lo tomó como ¿y de qué vas a vivir? Y todas estas frases Es que, que claro, es suelen que decir los papás. en tu No, caso tenías el apoyo de tu mamá que estaba dentro del medio en ese entonces sí. era todo un poco más fácil. Pues era un poco más fácil y además no estaba tan arraigada la idea de que los actores o la gente que se dedicaba al arte le iba muy mal, porque mi papá veía que mi mamá trabajaba mucho y que estaba bien. Y además veía que nos encantaba hacer esto y a él le gustaba vernos en televisión y oírnos en doblaje. Y entonces no la tuve tan difícil. Maravilloso, fantástico.
Mira, voy a leer algunos mensajes porque la gente se enoja porque no los leo o Ok. tira hater después. Y aquí Alejandra Martínez te manda un gran saludo desde El Salvador. Muchas gracias, Alejandra. Saludos con cariño. Yolanda Rodríguez también te manda muchos, pero muchos cariños desde Monterrey. Gracias, Yola, Monterrey tan precioso. Víctor Latorres te manda un cariñoso abrazo y saludos desde Perú. Tu Gracias. ilustración te la voy a hacer llegar después del live, porque me Ok. ha mandado muchos mensajes de, por favor, mándele mi contacto y no sé qué la cosa. Eh, Bueno, y ahí van llegando algunos otros mensajes. Connie, cuéntame, yo antes de meterme de lleno a ver tu trayectoria como actriz de doblaje, me llamó mucho, pero mucho la atención que trabajaste con tu hermano en ET. sí, fue de las primeras cosas que hicimos de doblaje. No fue la primera, pero fue de las primeras y de las más grandes que hicimos cuando éramos niños. Primero empezamos haciendo personajes pequeñitos en series como Blanco y Negro y otras que se hacían en aquellos tiempos. Pero de pronto, sí, por ahí de los años 80, trajeron a México a doblar El Extraterrestre. Y Adolfo, mi hermano, Adolfo Madera, hizo la voz De tu de hermano, Elliot. Él es mi hermano, sí, hizo la voz del hermano, claro. del hermano De también. hablar a Drew Barrymore en aquellos tiempos. Era yo muy pequeñita. Wow. ¿Y tienes Sí. algún recuerdo de ese proyecto? Pues me acuerdo que eran proyectos que se llevaban de manera muy distinta a como trabajamos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar, la película ya había salido en el cine. Era una película que todos conocíamos en toda Latinoamérica, se había visto, pero en inglés. Entonces era como la gran película en aquellos tiempos, era increíble y todos estábamos fascinados con el tema de E.T., ¿no? Eso fue bueno porque hoy en día las películas salen al mismo tiempo, los estrenos, que el doblaje, ya prácticamente se hace todo junto, entonces no tenemos oportunidad de ver el material antes de doblarlo. Yo ya la había visto, pero no sabía que la íbamos a doblar. Para cuando nos avisaron que la íbamos a doblar fue muy emocionante porque pues era una gran película que además a los niños nos encantaba. Y en el sentido de lo distinto a cómo se trabaja hoy cualquier actor puede llegar y pues por más, así ya teniendo muchísimas intervenciones en una película, se estará todo el día grabando ahí de 9, 10 de la mañana a 7, 8 de la noche, exagerando cuando es una película muy grande, ¿no? Pero en aquellos tiempos trabajábamos todos juntos, el material no era digital como lo es hoy, era análogo, y entonces lo que recuerdo de E.T. es que fueron varios días de grabación. Llegábamos en la tarde, saliendo de la escuela, grabábamos toda la tarde hasta que cerraba el estudio y al día siguiente va de regreso. Fueron muchos días y fueron días en los que estuvimos grabando además juntos todos. Entonces, esa réplica que nos daba el actor de junto, esos ensayos que nos aventábamos, era un trabajo mucho más lento, por decirlo de alguna forma, pero también siento que mucho más artesanal, mucho más del corazón, ¿no? Entonces, fue una etapa muy bonita, lo recuerdo con mucho cariño. Qué hermoso. Y también fue entretenido haber sido parte de de esa producción y trabajar en conjunto con tu hermano, ¿no? Claro, fue precioso. En aquella época, la verdad es que yo trabajaba con mi hermano muchísimo. Grabábamos juntos mucho porque todos los comerciales de televisión que salían se doblaban. Se doblaban sí o sí porque el audio en las grabaciones no era parejo, porque no todos los niños modelos tenían como la autorización de que sus voces se transmitieran. Entonces, siempre grabábamos juntos. La verdad es que fueron muchos años de estar para acá y para allá juntos. Eso ya para mí era como lo habitual, grabar con él. Pero sí, el hecho de estar en una película tan grande para mí era muy bonito. Nada más acuérdate que en aquellos tiempos el tema del doblaje no era tan importante, tan reconocido o tan visto como lo es Era un hoy. tabú.
Pues no necesariamente era un tabú, pero como que nadie le daba esa importancia. Nadie estaba tan aferrado como el día de hoy a conocer al actor detrás de esa voz, ¿no? Claro, Entonces, eso era también como parte de la magia, el tema de la, pues de que no era que saliéramos y, tú hiciste la voz. No, 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 estábamos totalmente tranquilos en la escuela, con nuestros amigos, nadie nos decía nada de eso, ni había redes sociales, ni se publicaba en ningún lado. Entonces, era un sabor distinto el que tenía en aquellos años uno el doblaje. vivía la vida happy loop, como se decía en el buen chileno. No, no había. Por eso te digo, era como hacías tu vida normal dentro de la vida como de niño, del colegio, la casa, jugar con los amiguitos. Eres un Totalmente. mortal común y corriente. Era absoluto anonimato el que reinaba detrás de los actores de doblaje. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Mira, vamos a recordar también que también trabajaste en otra teleserie icónica de los 90, que es Titanic. Bueno, esa fue otra película de esas, justo El extraterrestre fue como una película que marcó un parteaguas en el cine, ¿no? Era Exacto. como, wow, era una gran película y duró mucho tiempo el boom. Lo mismo pasó con Titanic y lo mismo pasó en el sentido de que todavía en aquellos años, que no son tantos, pero ya veintitantos, todavía las películas se estrenaban meses antes de doblarse. Esa fue otra película que vio todo Latinoamérica y aquí también la habían transmitido. Yo no la había ido a ver. La verdad es que yo trabajaba tanto en doblaje y me la pasaba tanto metida en salas que casi no iba al cine. Era como, pues ya, el fin de semana era para dormir. Es De como, pronto me llaman, sí, ya, de pronto me llaman para hacer la prueba de voz de Titanic y la hice junto con otras dos actrices, no sé ni siquiera quiénes eran las otras dos opciones, pero normalmente cuando dirigimos una película nos piden tres opciones. Y la hice y ya. Y poco tiempo después me avisó el señor Jorge Roy, que él fue el que dirigió el doblaje de la película. Oye, te quedaste con la Rose de Titanic, ya viste la película, supongo, porque todo el mundo ya la había visto. Le dije, no, no la he visto. No me digas que no la has visto. No, pues vete a verla, porque la verdad es que es eterna, la mujer no para de hablar en casi 3 horas. Así que si puedes, si todavía alcanzas a verla en cine, ve a verla. Me encantará que la veas antes de doblarla, ¿ok? Y buscamos y quedaba todavía en dos o tres salas nada más en México. Me quedaba lejos, pero la fui a ver. Y efectivamente dije, esto va a estar lento, tardado, eterno. Eh, ya para entonces doblábamos cada quien en su canal. Ya no teníamos que estar todos juntos en la sala grabando, nos fuimos grabando cada personaje por separado. Ya era digital el tema del doblaje, pero igual nos tardamos como 2 días, yo creo, en sacar ese personaje porque hablaba hasta por los hasta por los codos. codos, sí. Y también fue un boom. O sea, sí, sí fue una película que marcó como un antes y un después de muchas cosas en el cine, ¿no? Empezaba en ese momento apenas a hacerse importante para la gente saber quiénes eran las voces detrás del doblaje. Era un momento en el que se empezaban a conocer mucho más a los actores, pero fue despacio, así Qué fue. hermoso, qué hermoso. Y además, eh, doblaste películas icónicas. Yo creo que hoy en día las personas que son de mi edad, yo creo que no debe existir nadie que haya dicho, sabes que yo no vi ni Titanic ni ET, o sea, como que esas No, son películas que trascienden entre generación en generaciones y no falta el día específico donde ponen ET en la televisión o Titanic en televisión. Como que es como casi imposible no verlo. ¿cuándo transmiten Titanic allá? Aquí cada diciembre, ¿eh? Por Navidad pasan Ah, por Titanic. Navidad. ¿Sí? ¿También? Y ET también.
ET Mira, también cerca de noviembre, diciembre, ET está en ajá. Canal 13. Mira, y acá en diciembre siempre repiten Titanic. Ahora, a mí lo que me pasa con esas dos películas son dos cosas muy... no sé si te pasan a ti. ET me causa mucha tristeza cuando ET se va a casa. Yo sé que el extraterrestre se tenía que ir y todo, pero por Dios, qué manera de llorar, como que tenía que estar con el pañuelo desechable al lado para no llorar. Sí. Claro, claro, fue una película que tocó muchísimo el corazón porque la verdad es que sí, todos hubiéramos querido que se quedara en la tierra para siempre con Elliot, este, viviendo en su casa como un hermano más, cosa que es totalmente imposible. Pero sí, claro. Y Titanic también, hay puntos en los que dices, pero ¿por qué? Siempre dejan como sin sabor las dos. Claro, Titanic me causa como esta angustia, como que te hace sentir como que estoy en ese mar congelado, Sí, pasándolo increíble al principio y después como, Dios mío, sálvete quien pueda. O sea, como más encima el mar de acá de Chile es ajá. horriblemente helado. No tan congelado como quedar congelado en el mar, pero es helado. Sí, entonces la sensación de estar ahí totalmente indefenso. Y además, em, la polémica eterna de que sí cabía encima de la Claro. tabla, no la podemos soltar nadie. Por supuesto que cabía, pero bueno, ni hablar. Cada vez que la ve uno dice, por favor, que esta vez sí se suba, a ver si ahora sí entienden. No, y Pero, espérate, que yo estudié teatro y comunicación escénica y tuve una rama de la actuación que era actuación frente a cámara. ok. Y fue como en el periodo de pandemia, después de pandemia, era una cuestión muy rara. La cosa es que nos tocó analizar Titanic, porque mi profe era fanático de las actuaciones de Cameron Díaz, No, 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 no. Te refieres a James Cameron, el James director de Cameron. la película. Sí, las Entonces, películas de James Cameron. Entonces teníamos que analizar Titanic y teníamos que ver dónde llegaba el clímax, hasta dónde llegaba el iceberg de la película, entre comillas. Y Sí, después decían, y tienen que analizar a dónde todo se va a la cresta, ok. literal. Sí, sí, Entonces sí. era analizar escena por escena y era, Dios mío. Sí, 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 sí. Qué maravilla. La verdad es que sí, es una película que marcó toda una época y a mucha gente. Y también no podemos no dejar de mencionar lo que dice Alejandra. Me dice, me gustó mucho Cira en la guardería del león y la sirenita es mi princesa favorita. Muchas gracias. Cira en la guarida del león, sí, fue un personaje que yo también disfruté muchísimo y qué bueno que te gusta la sirenita. La verdad es que ya ahora sí, ya van muchos años de ser la sirenita. Yo siempre aclaro que la primera sirenita es Isela Sotelo, que fue la que la hizo en la primera película. A partir de la segunda película que el doblaje se trajo a México, fue que también hicieron pruebas de voz y me la quedé, pero bueno, ya para entonces la sirena era mamá, yo también. Y después cuando nos salieron con que en la 3 vámonos de regreso a la adolescencia, yo decía, Dios mío, ¿cómo nos vamos a rejuvenecer tantísimo? Pero bueno, parece que se logró. Y cuéntame cómo fue esa experiencia en haber trabajado en La Sirenita 2 y que Mm, también son películas icónicas que trascienden, o sea, como te lo he dicho en reiteradas ocasiones, son películas que a pesar de los años que pasen, ujú. quedan en una, en un baúl de recuerdos donde en cada cierto año se abre el baúl y se sacan los recuerdos. Es como la Navidad, se sacan los Ajá. adornos de Navidad en diciembre y empiezan a recordar todo eso. Sí, sí, sí. La verdad es que en el caso de la Sirenita, más que la Sirenita 2 sea o no sea como así, creo que lo que es icónico, lo que marca es el personaje en sí, Ariel, ¿no? Fue como una responsabilidad, ya tenía otra voz y que además
Yo la había visto cuando era muy chica y bueno, retomarlo conlleva cierta responsabilidad, mucho cuidado, mucho cariño y el personaje importante de La Sirenita 2 en realidad es Melody, es la hija, es la historia de la hija, ¿no? Entonces, con todo eso en mente y que yo también ya tenía una hija y saber que se va pasando la estafeta de padres a hijos y demás, fue que la retomé con el mayor gusto. Y después, ya cuando la 3 bueno, vino toda la historia previa, como la precuela, y después muchas otras cosas como algunos capítulos de caricaturas, algunos audiolibros, videojuegos y demás en donde aparece Ariel. En fin, fue como muy lindo, pero es un personaje tan, tan dulce, tan etéreo, que a pesar de que tal vez Rose de Titanic fue como la dama joven en sus tiempos, o no, personajes así, personajes importantes que yo recuerdo haber doblado, Carmina de Avenida Brasil, que son como más acercados a, a mi timbre natural de voz y, y bueno, una naturalidad, ¿no? Ariel es pura, pura, pura fantasía, es súper ligera, súper etérea. Entonces sí, se manejó y se trabajó con mucho cuidado y así se sigue haciendo cada vez que vuelve a aparecer el personaje y me piden que regrese a doblarlo. Maravilloso, fantástico. Y eso es maravilloso. Yo siento de que la voz de los actores de doblaje es la única forma de que los puedan reemplazar, en cierto modo, en que el actor o la actriz o esté fuera del mundo del doblaje o en otro plano, prácticamente. Debería ser así. Pero sí, 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 debería de ser así. En muchas ocasiones suceden cosas como, la verdad, por ejemplo, es que el caso de La Sirenita, en aquellos años en los que yo la retomé, lo que sucedió, y Cela ahí estaba, supongo que disponible para grabarlo, pero el doblaje se pasó de, creo que se hacía en Los Ángeles, a México y no teníamos todavía las herramientas que hoy existen como para grabar de manera remota, ¿no? Entonces Claro, se va a hacer en México toda la producción y ella no vivía en México y tampoco tenían como tantísimo presupuesto como para volarla y hacer todo lo que, en fin, se decidió que porque no solamente cambió la voz de la Sirenita, también a partir de la 2 cambió la voz de Sebastián, de Flounder, en fin, todo el reparto pero fue fíjate, reparto. fíjate que en ese entonces eh, se notaban distintos cambios, no era totalmente, porque por ejemplo, yo vi la Sirenita 1 y la Sirenita 2 y no se nota como la diferencia entre una voz y la otra voz. Bueno, se intentó hacer lo que conocemos como match de voz. Justo lo que intentamos fue irnos a eso que era tan dulce, tan es que al mismo tiempo es dulce, pero tiene como una cierta fuerza, Ariel. Es un Claro, personaje complejo. Entonces, bueno, eso fue lo que se intentó y se intentó no solo con la voz de Ariel, sino con todos los demás personajes. También Sebastián, que ya aquí en México fue Humberto Vélez, también con Flounder, en fin, todos, ¿no? Úrsula misma, antes era, me parece que se llamaba Serena Olvido. Serena Olvido en la película de La Sirenita 1 fue la voz de Úrsula allá en Los Ángeles. Y aquí en México la retomó, ahora verás, eh, Joana Brito. En fin, fueron cambios de todos, pero todos tratamos de respetar el trabajo que ya había hecho nuestros compañeros con anterioridad para que justo el público no sintiera eso así, ¿no? claro, es como lo que pasó con el tema de la película de Garfield. De Garfield, Sí, cuando el, llegó el tema de que el gato iba a tener su película, como los fans se hicieron pronunciarse porque ¿por qué no ocupan la voz de Sandro Larenas, que era la claro, voz del Garfield original y que estaba vigente y que claro. tenía disponibilidad y todo?
y era Sí, por tema también de estudios. O sea, el sí. estudio es para que los fans sepan que no va de parte de los actores, sino va de parte de las productoras que están a cargo del proyecto. Así es, muchísimas veces no hay como una explicación. Y eh, tampoco hay como un contrato que digas, certifico la voz de este personaje que es mío. no. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Lo único que es nuestro es el loop que estamos poniendo en el momento en que lo estamos poniendo y una vez que lo pusimos, lo soltamos para siempre. Nada es nuestro. Ni los personajes, ni los actores, ni nada de eso. Y eso es lo que debería ser como un poco, no sé si eh, valorar, no sé si es valorar la palabra o respetar como lo que el público ya está acostumbrado a escuchar. Se busca normalmente que así sea. Últimamente en muchos proyectos nos están pidiendo mantener justo las voces originales de determinados personajes, de determinados actores. No siempre se logra. En parte, pues sí, por temas de las empresas, de que cambian de lugar, de que cambian de país o de contratos colectivos de trabajo con ciertos sindicatos, ¿no? En fin, no siempre es posible, pero sí, sería muy bonito que se respetaran las voces de determinados actores. Ahora también hay que recordar que esos personajes que son icónicos, pues sí, no hay forma de tocarlos o con mucho cuidado, con mucho respeto. Pero en el caso de actrices o actores que doblamos, si tú te metes a buscar en bases de datos, de pronto a la misma actriz la han doblado 3 o 4 actrices de doblaje, Claro. a lo mejor una con más recurrencia que la otra, pero en realidad no hay algo que diga tiene que ser fulana de tal, ¿no? Pero debería ser así. Pues debería ser en algunos Porque, casos. porque ahora si te pones a analizar el mundo del doblaje, gracias a la pandemia, entre comillas, gracias a eso, ha hecho de que los actores de doblaje puedan hacer sus trabajos desde sus casas o desde sus países y mandar su proyecto por medio de internet, Mira, que yo creo que eso felicitó. eso tuvo un auge fuerte durante la pandemia y unos meses después, ya ni siquiera te voy a decir unos años, unos meses después. En cuanto las cosas a nivel mundial se empezaron a normalizar, tanto las empresas de doblaje como los clientes que mandan doblar su material empezaron a exigir que los actores volviéramos a las salas a trabajar de manera presencial por diversas razones, entre otras porque aunque durante la pandemia se lograron cosas importantes con la mezcla de audio, fue un trabajo titánico para los ingenieros hacer Claro, que el sonido de un actor con un micrófono específico, en un entorno específico, se más o menos se emparejara con el sonido de otro actor que tenía un micrófono con otra calidad distinta y otros colores, porque el audio tiene todo eso, ¿no? Tonalidades y demás, se pudiera emparejar, en fin. Entonces nos están exigiendo una cierta calidad desde qué micrófono es el que se está utilizando para grabar toda la película. ¿En qué entorno se está haciendo? Otro tema, el tema de seguridad o de confidencialidad con respecto a las que era lo películas. más importante. Pues sí, si te lo mando por internet y está volando y tú estás grabando a lo mejor en tu casa, pero en el mejor de los casos en tu casa, en tu estudio, y si estabas de viaje y estás en un hotel y con todo abierto, se empezó a filtrar mucha información que debería de haber sido confidencial. Entiendo claramente esos motivos. Ahora, con todos los candados necesarios, con toda la protección que se pudiera dar para los materiales, sí sigue siendo, y yo creo que ya llegó eso para quedarse una herramienta increíble el hecho de poder grabar de manera remota. Quizá no personajes muy grandes por el tema que te digo de la mezcla de sonido final, de todo lo que tiene que pasar y los procesos, pero sí para personajes pequeñitos que ya sabemos que si lo mandamos remoto o lo grabamos remoto, al ingeniero le va a costar un poco más de trabajo dejarlo con la misma calidad, pero se puede
puede lograr. Claro, y hay otro tema que también no es menor dejar de mencionar, de que en la pandemia el actor de doblaje que estaba grabando desde su casa cuando estábamos todos hacinados en sus casas, era complicado porque, claro, no tenían las herramientas necesarias para poder aislar una zona de tu casa y, Así y es. no faltaba que la vecina o el perro o el gato se atravesaba o el timbre o qué sé yo, y uno decía, como, voy a grabar, como, Sí. Mira, cuando nos agarró la pandemia, yo creo que éramos muy pocos, muy, muy pocos los actores que ya desde antes teníamos montado un estudio, un home studio profesional. Yo lo tenía, por suerte, porque había manejado una cuenta importante de una tienda departamental como locutora y como grabábamos diario de 10 a 20 spots de radio y de tele, entonces tenía que mandarlos con muy buena calidad, pero eso ya lo tenía yo desde antes. Solamente tuve que hacer 2 o 3 adaptaciones para poder grabar ahora doblaje, ¿no? claro, Sin embargo, efectivamente, la mayoría de los actores de doblaje no tenían un espacio que estuviera perfectamente eh, preparado para eso, ¿no? La acústica y demás. Ahora, el tema de, sí, sí, si era un espacio apenas así medio aislado, sí, desde el perro de la vecina se metía. Cuando, cuando tu cabina está bien hecha, no se meten los perros, no se mete ningún sonido que viaje por aire, pero los que viajan por pared, los golpes, los martilleos, uy, que a mucha gente en pandemia le dio por remodelar sus casas y los actores de doblaje ya alucinábamos al que estaba martillando todo el día. Eso es imposible de salvar casi en ningún lugar. Es más, muy pocos estudios de doblaje profesionales están preparados como para que no se les meta un martillo. Todavía a la fecha llegamos a grabar a estudios profesionales, ahí estamos en la empresa y empieza el martillo o empieza el taladro y lo que viene por vibración de pared se mete porque se mete. ¿Y claro. qué pasa? Pues, entonces no hay forma, eso ni los estudios profesionales, pero sí, si además tu estudio no está bien sellado acústicamente, no tienes todo lo que necesitas tener, pues menos, olvídalo. Sí. Es como lo que me pasó a mí, yo estaba estudiando teatro Ujú. online, Ujú, que créeme que esa cuestión fue una travesía, porque tenía clases en las mañanas, pero tenía que grabar en las tardes, y después subirlo a YouTube, y después te da la retroalimentación al otro día, y después te decían, ¿sabes qué? Está bueno, pero tienes que ujú. hacerlo de nuevo porque tienes que arreglar eso que te faltó. Y yo decía, ay. Y al Sí. lado de mi casa tenía una guardería. Uf, Y yo ocupaba una bodega abandonada haciendo la recreación de una cárcel. ok. Entonces, de repente, me tocaba grabar la escena y mi personaje gritaba groserías y garabatos y demás. Y la guardería en algún minuto pensó de que vivía un loco al lado. Claro, por supuesto. Bueno, eso nos sigue pasando a la fecha. Cuando llegamos a grabar desde casa y tenemos que hacer gritos y amenazas y demás. Uf, ¿qué onda con los vecinos, no? Sí. Y bueno, Sí. yo empezaba con mis gritos y la guardería se guardaba. Ok. Como que decían, "Ah, ya viene este loco a gritar de nuevo". Como que, Sí, sí, sí. o Qué va. el sonido de los relojes Ujú. Ah, claro, no puedes también. tener un reloj metido en tu cabina, no, ni por error. Entonces el profesor me decía, Diego, escuché un reloj. Y yo, no he escuchado nada. Relojes, pajaritos, perros, Gatos, gatos o merolicos que pasan gritando cosas en la calle, sí. Dios mío. Sí, sí, sí. Mira, aquí Víctor Latorre dice, ¿me podrías mandar un saludo con la voz de la sirenita de Disney, por favor? Claro que sí, un saludo para Víctor desde el fondo del mar, de parte de Ariel, Flounder y también mi papá, el rey Tritón. Un abrazo. Aquí dicen un Saludos. saludo desde Puerto Rico. Una pregunta para Connie Madera. ¿Cómo Venga. llegó usted
llega a la voz de Ariel, la sirenita. ¿Cómo fue Por para ti prueba. haber llegado a esa voz? No entiendo hacia dónde va la pregunta, pero Yo, bueno, yo creo que llegué la por entendí. prueba de voz. O sea, A ver, llegar al tono de voz de la sirenita, ok. ¿te costó mucho llegar a la tonalidad o fue como algo como eh, entre juego y juego salió? Más que entre juego y juego, más que salir, porque nada en la actuación es casualidad, en realidad. Cuando uno es actor, nada de lo que sucede es por casualidad. Tenemos ciertos conocimientos que nos llevan a saber dónde El está la registro, colocación. La sirenita claro. es muy aguda, es una voz más de cabeza, tiene un toque súper tierno, súper inocente en algunos sentidos, pero es esta voz inocente que al mismo tiempo tiene una fuerza específica. Lo que tuve que hacer fue sencillo en el sentido de yo ya conocía al personaje como todos lo conocíamos, ya la había visto desde que era niña, y entonces nada más fue como ubicar todas estas partes en donde, bueno, ya no es tan chiquita, porque cuando hice la prueba ya había crecido, ya se había casado con el príncipe Eric, ya no ya no es tan inocente, pero sigue conservando un montón de cosas de lo que vimos en la primera película, ¿no? Una dulzura particular, pero también hay una fuerza especial que viene de entrada de que ella es dentro de sus hermanas como la más aventada, como la más arriesgada, como la más fuerte, y también el hecho de ser mamá. El hecho de ser mamá a todas las mujeres nos infunde, dame un instante porque va a sonar una alarma. Nos infunde una fuerza especial que yo creo que es una cosa instintiva que nos hace fuertes a muchísimas cosas. Fue como estar buscando nada más dentro de todo eso, no perder esas características. Hice la prueba de voz y así fue como quedé, ¿no? Maravilloso, fantástico. Aquí Yolanda dice una anécdota cuando era niña. Yo veía muchísimo La Sirenita e incluso me aprendí la canción, de, parte de él. Creo que era así se llamaba, creo que así se llamaba. Y Sí. me trae muchos recuerdos y muchas gracias por ser parte de mi infancia. Ay, qué lindo. Gracias a ti. Es como muy bonito poder escuchar estos mensajes que de pronto nos mandan y saber que eso que hacemos metidos en una cabina oscura junto con un director y cuando mucho el ingeniero y quizá un actor más o dos que estén por ahí haciendo sala o esperando para pasar, tiene una repercusión tan grande del otro lado de la pantalla y que esa pantalla puede llegar a traspasar pues muchísimas partes del mundo, ¿no? Es muy Claro, lindo. eso es lo Gracias. mágico. Voy a ponerme una gota porque tocó la alarma justo porque me toca una gotita en el ojo, pero te sigo escuchando. Perfecto. Mira, aquí voy a leer algunos comentarios mientras te pones la gotita. Dice, ¿Está? además, Connie Madera, este año fui a Brasil y Ajá. conocí a la actriz de Jasmine de Disney, la princesa en persona, que lo interpreta Silvia Goya Bay, el apellido está rarísimo. Pero fue entonces la actriz que interpretaba a Yasmín, A Jasmine. pero ¿en dónde? Como La la conocí actriz en de... Brasil. Mira, qué padrísimo. Pero, a ver, déjame ver si encuentro ese mensaje que me estás diciendo, porque ¿quién será la actriz de voz de doblaje mexicano? A ver si nos lo puede aclarar. Creo que el del doblaje mexicano de Jasmine era Maggie Vera, ¿no? Exacto, entonces, ¿a quién habrá conocido? Yo tuve el placer de haber entrevistado a Maggie Vera y Maggie me dijo que ella había hecho la voz de Jasmine. Así es, así es. Entonces, a lo mejor a quien conoció fue a la actriz que hacía la voz en portugués. Yo creo. Es Ahí que probable. lo aclare, por favor, Víctor. Dice Sí. aquí Trinidad,
Ajá. Punto doblaje dice, buenas noches, soy amiga de Diego. También hago entrevistas de doblaje y excepto a actrices de doblaje chilena en Ok. práctica. Ah, y que es actriz de doblaje en chilena en práctica. Te manda Ok. un fuerte abrazo, la Tri. Muchas gracias, Trinidad. Un abrazo con cariño. Aquí dice, además, Connie, este año aquí dice Víctor que conoció a la actriz original. Ah, a la actriz original, esto querrá decir la voz en inglés. Yo creo que la actriz original es como la de carne y hueso. Pero es que es ¿de dónde? ¿En teatro? Eh, Porque es ahí ya no sé. Ahí, Víctor, por favor, acláranos. sí, pero qué padre. Mira, aquí Alejandra tocó un tema muy relevante porque venía la siguiente pregunta. Alejandra dice, ¿cómo llegó a Diana y la princesa en Sailor Moon, que también es una serie icónica de los 90 y Sí, mediados del 2000, o sea, sí. Eso fue más bien en los 90, ¿eh? Fue más bien en los 90. Ya hace poco se repitió la experiencia porque nos pidieron hacer algo que volvieron a salir, los personajes se volvieron a... Pero esta última vez que lo retomamos, sí, ya fue de, por favor, ya pasaron más de 30 años y la voz ahí sí ya cambia, ¿no? Estos aguditos de la princesa Diana ya cada vez eran más difíciles. Se lograron, pero la verdad es que sí, sí va costando trabajo, sobre todo eso. La voz se va haciendo. Quizá no todos los actores, no a todos nos cambia mucho. Mi voz no ha cambiado tanto, pero sí conforme pasan los años empieza a haber algo más de peso en la voz. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a eso? Pues porque en aquellos años eh, dirigía la serie Doña Gloria Rocha y ella me dio la madrina y ella me dio la oportunidad, me llamó, me dijo, mira, es una gatita que habla un poquito, después fue Silvia Garcel y la última vez nos dirigió Patti Acevedo, pero pues fue así, esos personajes van llegando, la verdad, como como, pues como todos por casualidad, no fue un personaje para el que se hiciera prueba de voz. pero también hay que decir de que son personajes eh, que crecen con uno. Creo que se nos ha caído un poco, así que vamos a esperar a que se reconecte. Bueno, se acaba de caer Connie, pero la vamos a volver a conectar. A ver. Ahí estoy, perdóname, me salí sin querer, qué horror. No, Bueno, tranquila. estoy. Te Cosas que decía pasan, que ¿qué? que son cosas que pasan. Oh, pues sí, totalmente. Te decía que no fue un personaje y la mayoría de esos personajes no llevan pruebas de voz, son como el director de la serie en ese momento vaya sintiendo y va repartiendo entre el equipo de trabajo. Maravilloso, fantástico. Eh, aquí dicen, Neo de Paraguay dice, un saludo de feliz cumpleaños para Neo de Paraguay con la voz de Amy Duncan. No, Amy Wong de Futurama. A ver, repíteme, ¿para quién? Neo, Neo de Paraguay. Neo de Paraguay, muchísimas felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muchas felicidades, Ho Chi Minh. De Amy Wong. Esa Amy Wong es otro personaje que me encanta.
Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a ese proyecto de Futurama? Porque Futurama es como paralelo como a los Simpsons, como que tienen esa misma importancia y relevancia en esos formatos como de Fox en Sí. ese entonces. Claro, en ese entonces, bueno, pues yo trabajaba en la empresa en donde se doblaban tanto Los Simpson como Futurama, como Padre de Familia, había como varios. Y, y bueno, hay que decirlo porque mucha gente dice, es que ¿por qué este, todos son familia en el doblaje? Pues es que trabajamos ahí todo el día metidos todos y de tanto estarnos viendo todos los días, efectivamente acabamos formando familias. Y en aquel entonces yo estaba casada con Humberto Vélez, que era el director de doblaje de la serie de Futurama. Y un gran actor. Y un gran actor, y me dijo, oye, yo quiero que tú hagas a esta chinita, me decía, a esta chinita que se llama Amy, a ver, ¿cómo ves? Pues sí, y la empecé a doblar y así fue. Qué hermoso, qué hermoso. Y que Pues también es un timbre de voz no tan normal como otros timbres de voz que uno presta, como por ejemplo en Sirenita o en Diana en Sailor Moon o exacto. Teddy Duncan, ¿O cuál? la Amy Duncan, la mamá Ah, no. de Duncan, Buena Suerte Charlie. Amy Duncan es mucho más mi timbre, normal, natural. La mamá que anda por acá diciéndoles cosas a los hijos, por supuesto. Sí, la caricatura siempre nos lleva como a descubrir, encontrar y colocar la voz en otros agudita, agudita, sino que además todo el tiempo está pronunciando las L's con la L porque no puede hablar bien, ¿no? Entonces, en el audio original así viene, también tiene esta onda oriental todo el tiempo. Pero podemos ir, los actores tienen como, la mayoría tienen como esta capacidad de ir desde eso, como esos aguditos, hasta, no sé si ya vieron por ahí alguien la última película que salió de Bob Esponja. Claro, En la más reciente yo hago a Barb, que aunque es como un charalito, es como una pirata que está todo el tiempo ayudando al gran capitán y todo esto, resulta que el capitán ni la quería, ni la tomaba tan en cuenta, ni nada. Y Barb es grave, 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 se ríe como, es otra cosa, ¿no? Entonces vamos de un lado a otro, de un extremo a otro, de un llamado a otro y pasando por todas las personalidades y yo no sé cómo no acabamos locos, pero sí, así es. Bueno, yo creo que nosotros los actores en general tenemos un grado de locura que no podemos bueno, dejar no pasar. mira, por algo se les llama histriones. Hay que recordar que el histrionismo, de hecho, es un trastorno de la personalidad. Ahora, en algún momento me decía un psiquiatra, mira, todos los actores son histriónicos, sin duda, pero no todos los histriones son actores. Me decía, en el medio hay muchos más que se dedican a esto como para canalizar este trastorno de personalidad que porque realmente fuera su vocación la actuación. Entonces, sí, claro, hay algo de eso. Así que de segurito, Connie, estamos todos un poquito Un, un locos, poquito, un poquito pero tocaritos. Pues somos sí, ni un modo. poquito locos, pero somos felices. Eso que ni qué, yo creo que sí, sí nos dedicamos a algo que nos hace muy felices y no hay nada mejor que disfrutar mucho tu trabajo, ¿no? Que de pronto sentimos, me dicen, bueno, ¿y tú en qué trabajas? No, yo no trabajo, yo soy actriz y me dedico a algo que me encanta. Para mí esto no implica un trabajo, implica, por supuesto, es un trabajo en el sentido de tomárnoslo con toda la seriedad, el profesionalismo que implica llegar a tiempo, saber lo que estamos haciendo, porque como te decía, nada de lo que sucede al final es casualidad, nada fue chiripa, no es me salió. Hay
hay muchas cosas que se tienen que hacer para que las cosas salgan y para que salgan bien, para que salgan profesionalmente, pero aún así lo disfrutamos tanto y encima de eso nos pagan, podemos vivir de eso, wow, pues ¿qué más queremos? Yo en el caso mío trabajo haciendo clases de teatro en un colegio de básica, de marzo a diciembre. ¿Ok? Así que ahí eh, creo la obra base a la cantidad de niños que tengo en el taller porque son de 8 a 13 años. Entonces Ajá, los voy separando por grupos y voy creando como la obra a través del tiempo. Por ejemplo, comencé con 60 niños el año pasado. ujú, No me preguntes cómo logré hacer una obra gigante, pero ajá, dentro de los 65 niños que tuve, ajá, después llegaron otros talleres y ahí claramente se repartió el queque por todas partes. Terminé con 35 igual, pero, ok, pero igual sí, no deja de ser un número alto. sí, claro, es Y, precioso. y los niños tienen esa picardía que nosotros la perdemos al momento de crecer, que es eh, la honestidad en escena y el no tener esa vergüenza o esa culpa de decir lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Ah, claro, el juicio. Ese es el juicio. Es que es algo de lo que siempre les digo cuando llego a dar clase, que no se juzguen, porque si de por sí es tan difícil estar poniendo atención al video, al libreto, escuchando el audio original, ensayando, actuando, hablando a tiempo, parando a tiempo, son muchas cosas las que estamos pensando. Si encima de eso nos estamos juzgando y pensando, lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, le gustó al director o no le gustó al director. Entonces ya no vamos a lograr que nuestro trabajo sea honesto y venga cargado de lo que se necesita, que es presencia actoral. El director no nos está juzgando, nos está dirigiendo, que son cosas muy Bien, distintas. Si claro. encima de eso nosotros sí nos estamos juzgando, no vamos a tener un buen resultado. Sí, pero los niños efectivamente no tienen eso. Y eso es bonito. Y son también esponjitas. Tú le enseñas tal cosa y a la otra clase te lo tienen más que ensayado. Y uno dice así como, se aprendieron la parte que les dije que se tenía que aprender. Y yo dije, Dios mío, llegaron con el libreto aprendido completo. Y yo decía, ay, Dios, ¿cómo Sí, armamos son esto? increíbles. Sí, son increíbles. Qué padre. Mira, aquí la Trini dice, hoy el 2027 se cumplen 30 años del Titanic. 30 ya. Qué cosa, qué increíble, está padrísimo. Pues sí, pues sí. Mira, aquí Nelson dice, Connie, ¿nos puedes mandar un saludo con la voz de Ariel de la Sirenita? Y se llama Gabriela y Nicole. Gabriela Nicole. Para Gabriela Nicole, un abrazo muy cariñoso desde el fondo del mar. Recuerda que tienes que cuidar mucho todos tus cachivaches y tus no box. Un abrazo, preciosa. Ahí Qué está. hermoso, qué hermoso. Mira, Connie, cuéntame cómo fue la experiencia de haber trabajado en la producción de Buena Suerte Charlie, que ahí también el personaje, a pesar de que es la madre, también era una madre media eh, soñadora de ser actriz, de ¡Oh, estar en la sí! cámara. Súper loca, me encantó. Mira, esa serie me encantó. La dirección fue impecable, la dirección de doblaje de Buena Suerte Charlie estaba a cargo de Dianita Santos, adoradísima, la voz de Bella, por cierto. Em, y efectivamente era un personaje maravilloso, me encanta. Y siempre me acuerdo justo de un capítulo en el que ella insistía, ella era, ella era asistente de dentista, ¿no? A eso se dedicaba. Pero ella quería ser actriz, quería hacer castings, quería hacer comerciales y demás. Y había un capítulo en donde decía, perdón, voy a salir porque voy a ir a un casting. En el medio no se les llama audición, se le llama casting. ¡Babá! No, no, era increíble. La buena suerte, Charlie, me encantaba. Fue una serie que disfruté
muchísimo. Y por supuesto las voces hermosísimas de Bob, el papá, el esposo de Oscar Bonfiglio, y por ahí andaba mi Emilio Treviño, que era Gabe, y también Annie Rojas era la hija, en fin, preciosa serie. Y además, esa serie también tenía especiales de Navidad y también en el especial de Navidad también era como tenemos que juntar la plata para poder viajar y Sí. se colocaban a cantar en el medio de la nada para juntar plata y era Ah, como, es que se habían quedado varados, se habían ido de viaje y ya no podían regresar porque les habían robado todas las maletas y se ponen a cantar o a hacer lo que sea para poder juntar dinero y regresarse. Sí, tiene capítulos padrísimos, la verdad es que sí. sí. Y el final también fue como triste, pero también fue alegre a la vez. Como que todos dijeron buena suerte, Charlie. Como que, Es que dime si Charlie era esa pequeñita tan chiquitita, tarde que temprano tenía que crecer y pues ni modo que nos claro, sigamos eternamente en eso, ¿no? Además retrata como muy bonito cómo es el desarrollo de una familia cuando tienes hijos de diversas edades, ¿no? claro. Esta relación entre los hijos mayores y los hijos pequeñitos y sí, es preciosa. Mira, aquí dice Yolanda, realmente igual se me hace muy increíble. Esa es la película y más que fue la infancia de mis papás. Está hablando de La Sirenita. Sí, ok, qué Aquí lindo. dice Trinidad, dice también Humberto Vélez fue la voz de Sebastián en La Sirenita 2. Sí es, así es, hace rato lo comentaba yo. Sí, efectivamente, Humberto fue la voz de Sebastián y a partir de ahí sigue siendo la voz de Sebastián cuando de pronto vuelve a aparecer Sebastián, ¿no? Otra en la 3 y en algunos jueguitos, videojuegos, audiolibros y demás. Aquí Alejandra dice, ¿me podrías mandar un saludo con la voz de Diana, la princesa Kai, Kakyu, Yo sé quién es Diana. ¿Para quién? dice, mi mamá fue quien me mostró Sailor Moon y el 2018 ella lo vio en los 90 ella tenía 7 años cuando Uf, se estrenó el anime. qué La bello. chica se llama Alejandra Martínez, del Salvador. Ok, Un saludo para Alejandra con muchísimo cariño de Diana y de mi padre. ahí está. Aquí dice Connie, saludos de Mikami. Ah, Reiko Mikami, la casa fantasmas más famosa del mundo. Ay, Yokoshima, por favor, ya quédate en paz y haz lo que te ordené. Esa es la Mikami. Sí, Mikami era preciosa también. Fue de ¿Y los cómo, primeros animes. y cómo fue que llegaste a ese anime? Porque el anime también tiene otra forma de doblar que es muy distinta a lo que es el drama de Titanic, lo que es Sailor Moon. O sea, es muy distinto porque es más emoción o más Sí. fuerza, no sé, como más voz. Sí, fue una época en la que trabajábamos mucho en una sola empresa. Era como de las empresas más grandes que había de doblaje en México, Audiomaster, y mucho trabajo se conjuntaba ahí. Y esa serie fue de los primeros animes que llegaron a México, por lo menos para doblarse. Fue como que empezamos a conocer el género con esa. Había una que otra, pero así ya con el formato como tal, creo que fue de las primeras. Eso lo dirigía Paquito Reséndez. Ujú. Y no sé cómo fue que él pensó que yo podía hacer a esa monita y me lo propuso y me la dio pues empezamos a entender también otros ritmos, porque justo lo que dices, ¿no? Ya en español suenan de un modo que nos es muy natural. Pero cuando el doblaje no viene del inglés, que es lo que más hacemos, doblamos de todos los idiomas, pero cuando viene en japonés, en coreano, en Es, chino.
Son Dios lenguas que mío. es que no las conocemos. Entonces, en el inglés ya estamos como habituados y más o menos, o si no es que totalmente, sabemos por dónde va. El japonés, el chino, el coreano. Tenemos que ensayar y entender dónde hizo la pausa y más o menos tratar de acomodar nuestro texto en el espacio que tenemos y no solamente hacer una traducción de lengua, sino hacer una traducción cultural y que suene latino, latino, ¿no? Entonces, sí Claro. tiene como su complejidad, pero es muy bonito, al final es muy divertido. Acabas por desarrollar muchísimo tu oído y tu oído, tu ensayo, tu memoria a corto plazo, ¿no? Y Oye, como, en cosa de 15 minutos yo ya tengo que estar conectada, para grabar un llamado, pero tenemos todavía unos minutitos si quieres para seguir platicando. claro que sí, nos quedan tres preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo. Ahora te estoy perdiendo. Ahí estás, 3 preguntas. Son tres preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo. Que no te Va, vas a quemar con nada, es solamente tu trabajo de doblaje, así que el, perfecto. el nombre de fuego es para ponerlos nerviosos un poco, pero bueno. Ok. ¿Qué sucede si te digo eh, Reiko? Mikami. ¡Exacto! No. Ok. Cuéntame cómo fue esa experiencia de ese anime que también es icónico en los años 90 también. Pues te digo que fue muy divertido, fue empezar a conocer el género del anime, fue como meterle toda esta fuerza que traen. Nos reíamos muchísimo en sala, porque además esa serie, a pesar de que ya teníamos la posibilidad de grabar cada quien su track, nuestro director Paquito Reséndez nos hacía grabar juntos, por lo menos de 2 en 2, y luego hasta de 3 en 3. Entonces, muchas de las escenas de Mikami, ustedes hoy ya saben que a lo mejor los actores fuimos grabando cada quien su track y no se nota porque hay como réplica de todas maneras, pero mucho de lo que oyen en Titanic sí grabábamos al mismo tiempo parados en el micrófono juntitos, Moisés, Iván, Mora y yo, o Moisés, Iván y esta niña preciosa, ay, la otra fantasmita. Ay, bien. Se me está yendo, pero la acabo de ver, ayer la vi. En fin, grabábamos juntos en el atril y era muy divertido, nos reíamos mucho. Si nos equivocábamos, vamos de nuevo. Fue bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Lo que me llamó mucho la atención también fue el trabajo de Dragon Ball Diama, Daima. Daima, Mariana Ortiz, Marianita Ortiz. Mariana Ahí Ortiz. está, ahí está, ya lo dijo Trinidad que está en todo. Mariana Ortiz, sí, la acabo de ver ayer, me la encontré porque se me estaba yendo. Yo pensaba, Araceli de León, pues era su mamá. Marianita, Moisés, Iván y yo grabábamos juntos. ¿Qué me ibas a preguntar del doblaje de Dragon Ball Daima? Cuéntame cómo fue tu experiencia en dar voz a la doctora Arins. Pues fue muy divertido porque además ya ves que al principio las, los, las primeras veces que aparece esta doctora Arinzu, eh, nos da la impresión de que va a ser mala, mala de Malolandia, parece una villana. Y después resulta que en realidad no es tan mala, que tenía sus motivaciones como muy claras, pero que hasta se le apachurra un poquito el corazón y llega a doblar su bracito y se empieza a portar más linda y más mona y logramos ciertas cosas. Pero fue divertidísimo porque me encanta trabajar con Lalo Garza, que fue nuestro director. Siempre es Es un goce. excelentísimo. Sí, siempre es un goce trabajar con él, seguir sus indicaciones y a veces cuando me decía, es que esta otra cuando sale la doctora junto con la bruja, esta me decía, esta bruja la está haciendo Magda. Bueno, ¿qué te digo? Es un goce total, me encantó. Maravilloso. Mira, aquí dicen cómo describirías el doblaje en tu vida. Uy, como algo fundamental, como algo que quiero seguir haciendo hasta que me dé la vida.
Hasta que, Maravilloso, fantástico. mientras yo me pueda mover, caminar y hablar, seguiré haciendo doblajes si me lo permiten. Mira, aquí mandan un saludo de feliz cumpleaños para Eder, con la voz de la doctora Arins de Dragon Ball Daima. Eder, espero que pases un muy feliz cumpleaños. Recuerda que tienes que portarte muy bien, porque si no, te vas a ir al calabozo. Ahí está. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con la última pregunta y las preguntas finales. ¿Qué Sí, prefieres? ¿Perro o gato? gato. Maravilloso, fantástico. Aquí tenemos. Yo tengo 4 gatos y tengo un perro. Eso no quiere decir que no quiera a los perros. Los quiero, pero prefiero a los gatos. En mi caso, yo tengo una perra que adopta gatos. O sea, Ok, cada día llega un gato nuevo. Y mi perro lo ok. acoge, le da de comer, le da cariño, lo limpia. Y yo dije, ¿qué clase de perro eres? Ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Listo? ¿Qué significa para ti teatro? Vida, Doblaje. inspiración, Titanic. la película, ¿Qué significa para ti en una sola palabra? ET. infancia, Ariel. sirena, Diana. reina, Amy Duncan. mamá, Futurama. Ho Chi Minh, ¿Qué significa para ti Connie Madera? actriz, Bonzi-2.0. amigo, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? amor. Antes de que te vayas, Connie, te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando de tu trayectoria de doblaje porque quedamos cortos. Bueno, Y obviamente vas a estar en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Y antes de que te vayas, voy a leer unos últimos comentarios y voy a dejar que te puedas despedir de la maravillosa audiencia que tenemos. ¿Podrías mandar un saludo con la voz de Ariel? Me llamo Bastián desde Chile. Un fuerte abrazo. Bastián, Bastián, ¿me recuerdas a Sebastián? Te mando un beso con mucho, mucho cariño y espero que pronto puedas venir al mar para disfrutar junto con todos nosotros. Aquí Neo dice, por favor, Diego, antes de que se vaya, decirme como el extra de Deadpool. ah, Neo, estás como loquito. Neo, estás como loquito. Aquí Alejandra dice, mi canción favorita de La Sirenita 2 es la que canta Melody y Ariel, la cual es un momento muy importante. Así es preciosa, es preciosa. Qué bonito que les guste. Aquí dice Connie, eh, gusto de voz de Noami Watts y Naomi Watts. mi novia, mi novia en Bus Leaks. Ahí ya me perdí. En Buzz Lightyear, seguramente, Mira Nova. Está hablando de Mira Nova en Buzz Lightyear. Está hablando, antes de eso fue otra cosa, pero sí. Qué bueno que... Ah, la voz de Naomi Watts. Sí. Bueno, Bastián dice muchas gracias por el saludo y nos estamos retirando porque Connie tiene muchas cosas que hacer y, Tengo llamado todavía, pero bueno, bendito y sea te Dios. mando, Connie, te mando un fuerte abrazo y como vas a quedar invitada para un tiempito más, Claro, también te voy a dejar invitada a que también puedas te voy a mandar la imagen que te manda Víctor Latorre por claro, Instagram y, claro. eh, y otra cosa más que casi se me olvida. Ah, algo muy importante. Este es el espacio que te dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante, Connie.
Ay, te me trabaste un poquito, pero muchísimas gracias. Espero por ahí estamos en comunicación para vernos pronto. Gracias a todos, porque de verdad para nosotros es como muy importante leerlos, saber que les gusta lo que hacemos y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Espero verlos pronto en alguna de las convenciones. Siempre me gusta muchísimo esa convivencia y bueno, va a ser un placer. Espero que me avises para que nos podamos ver dentro de unos 6 meses, poquito más, y que Yo creo, mientras tengas muchos más Connie, actores. yo creo Sí, que antes de los 3 meses te voy a contactar. Créeme que bueno, así va a ser. estamos en Y contacto. bueno, y si Gracias, andas por gracias. Santiago de Chile, tú me avisas y yo te hago un recorrido por Santiago. Así que Sería quedas maravilloso. invitadísimo. Órale, Ya, así pues. que te mando un Abrazo y fuerte abrazo. gracias. Bonita noche para ustedes. Igual, Chao. bonita noche, éxito. Chau, chau. Gracias. Bye bye.